Señores, el tema es Odebrecht. Lo que ocurrió en el día de ayer, el juicio más esperado, la sentencia más esperada del siglo, se produjo en el día de ayer, evacuado por 3 jueces de las nuevas generaciones, muchachas preparadas que han hecho carrera judicial, lo que puso en evidencia, y también se vio durante todo el juicio, que los recursos, aquí los tecnicismos jurídicos y los recursos ya que se emplean en esas audiencias, pues indican que hemos avanzado bastante en materia jurídica en la República Dominicana. Ya no son los juicios rutinarios, rudimentarios de aquella época, sino que ahora se nota una pericia en nuestros abogados, tanto los abogados de la defensa, así como el Ministerio Público y los jueces. Se nota un expertise en el manejo de las leyes y de los argumentos jurídicos, y eso fue lo que vimos durante todo este trayecto del juicio de Odebrecht, que duró 5 años, y el juicio de fondo 1 año. O sea, prácticamente en tiempo récord, porque yo conozco de casos, hay casos que han durado mucho más y antes de evacuar una sentencia, y todavía no termina, el de Odebrecht, porque ahora viene la apelación tanto de los imputados, los que fueron condenados, ¿verdad?, así como del Ministerio Público. Los dos van a apelar, y entonces este juicio puede durar un tiempo más largo, puede 1 año, 2 años más, hasta que llegue a la última instancia de la Suprema Corte de Justicia, y quién sabe si sigue para el Tribunal Constitucional. Bien, la lucha contra la corrupción. Yo quiero emitir juicio con relación a esto, independientemente de los actores, que son todos amigos míos, tanto los descargados como los condenados. Son personas que hacen vida social y con las que hemos tenido interrelación. Si ha habido algún choque con alguno de ellos, pues ya para mí prácticamente no existe, porque yo, como cristiano que soy militante y como cristiano de convicción, no de fanatismo, empleo siempre el perdón como una herramienta fundamental para obtener la felicidad de vida que necesita un ser humano para seguir existiendo. La lucha contra la corrupción tiene varias etapas en la República Dominicana. Esto, yo recuerdo, por ejemplo, los 12 años, y no es que recuerdo tanto, pero tengo las vivencias, ¿verdad?, aunque sean leídas, de los 12 años del doctor Balaguer. Ese no era un tema presente en la vida pública nacional. La preocupación era otra, era recuperar el país desde el punto de vista económico, después de la guerra civil del 65, ¿verdad?, ese periodo de 12 años de Balaguer, que se extendió del 1966 hasta el 78, era recuperar la finanza pública, completar o revisar el andamiaje jurídico del país, leyes nuevas, muchas que eran obsoletas, venían desde la época de la dictadura, otras que no existían, las leyes de incentivo industrial, la creación de todo un armazón industrial en el país, que incluso Balaguer habló en esa época de que había creado 300 millonarios, y se entendió como una confesión de él de que la corrupción había campeado en esos 12 años. Y sin embargo, después, cuando uno hurga en esa expresión de Balaguer, se da cuenta que se refería básicamente a los empresarios que él había creado durante su gobierno. Se creó la zona franca de Herrera, donde se alojaron ahí una cantidad incipiente de empresarios nuevos, de renglones que prácticamente no existían en la República Dominicana. Renglones empresariales, la sustitución de importaciones, la ley 299 de incentivo industrial, que hacía que una persona se clasificara, una persona sin nada, sin nada de recursos, solamente con la idea. Se decidía, por ejemplo, a fabricar o a ensamblar baterías, vamos a suponer, para decir cualquier cosa. Y entonces iba y solicitaba a Industria y Comercio su clasificación mediante esa ley 299. Lo clasificaban, entonces él recurría al Banco Central, a un departamento que se encargaba de hacer los estudios de factibilidad completamente exonerados, gratuito. Y entonces le hacían su estudio de factibilidad y ahí mismo enganchaba en FIDE, un fondo para el desarrollo industrial que se creó en el Banco Central, que usted tenía hasta la oportunidad de adquirir un préstamo un préstamo no reembolsable. Es decir, si usted fracasaba en su empresa,
usted no tenía que pagar ese préstamo, sino que el Estado se lo exoneraba. Existían todo ese tipo de incentivos. Entonces, en base a eso, se crearon muchos millonarios en la República Dominicana, partiendo de la nada. Y a eso se refería el doctor Balaguer con los 300 millonarios. Pero fuera de eso, el tema de la corrupción no era un tema que tenía presencia. Ahora, y cuando cambió entonces el gobierno, el doctor Balaguer, que asumió la presidencia, don Antonio Guzmán Fernández, fíjense que su principal prioridad fue la libertad. Libertad de los presos políticos, de los exiliados que vinieran al país, porque había ciertas restricciones. Es natural, después de la guerra civil hubo que, pues, el país quedó dividido en ideologías, la población civil armada, y entonces hubo, hay que decirlo, que restringir ciertas libertades para que el país siguiera avanzando. Entonces don Antonio Guzmán le dio prioridad a eso. Lo primero que hizo fue destituir los militares que habían formado una casta en el gobierno de los 12 años, y esa fue su prioridad fundamental, sin asomar el tema de la corrupción o de la persecución contra la corrupción. Los líderes políticos que nosotros hemos tenido, que fueron los autores principales de la democracia dominicana, vamos a decir, el profesor Juan Bosch, el doctor Peña Gómez y el propio doctor Balaguer, eran personas honestas, honradas, y con eso bastaba. Usted ejercía el poder de manera honrada, pero no existían los instrumentos del combate a la corrupción, y por tanto la corrupción era mínima en esa época. Luego que pasó Antonio Guzmán, vino entonces el gobierno de Jorge Blanco, que lo basó básicamente en lo que él llamaba la democracia económica. Todos recuerdan el gobierno de concentración nacional del doctor Jorge Blanco, aunque subió con un gesto de manos limpias, pero eso no era algo más relativo hacia lo interno de su partido, no algo relativo al país. Y entonces ejerció el poder por esos 4 años. Ahora, cuando vino el doctor Balaguer de nuevo en el 86, entonces argumentó la persecución contra la corrupción para abrir un juicio contra Jorge Blanco que tuvo muchos matices de juicio político. Es decir, tengo que decirlo, confesarlo, aunque soy un gran admirador del doctor Balaguer, tengo que admitir que el juicio de Jorge Blanco tenía más matices políticos que persecución contra la corrupción. Y estaba inspirado básicamente en lo que el doctor Balaguer se había trazado de durar en el poder 3 periodos más, como lo había durado en los 12 años. Y entonces eso dio resultado porque produjo efectos catastróficos dentro de la fila del Partido Revolucionario Dominicano, que lo atomizaron de tal modo que no pudo levantar cabeza hasta el año 2000 o el 96, cuando el doctor Peña Gómez compitió con el presidente Leonel Fernández en las elecciones de 1996. A partir de ahí, entonces, todavía el tema de la corrupción y persecución contra la corrupción era un tema secundario. Incluso las encuestas no lo daban como una de las principales preocupaciones del país. El país se preocupaba más por el costo de la vida, por la inseguridad ciudadana, la delincuencia, el desempleo y una serie de factores. Y la corrupción venía estando como un quinto, sexto, séptimo lugar en la preocupación de la gente. En el gobierno de Leonel Fernández, y a partir de ahí también en el gobierno de Hipólito Mejía, entonces se comenzaron a crear los instrumentos para combatir la corrupción. Se creó en todo ese periodo el Departamento Anticorrupción, comenzaron a producirse leyes para controlar las compras, una serie de instrumentos, pero que se quedó ahí solamente en la parte institucional y jurídica. No avanzó mucho más de ahí. Y si se usó hasta en todo ese periodo, el asunto de la corrupción fue con el matiz de persecución política. Hay que decirlo, hubo mucha persecución política, o para descartar al adversario, ya sea interno hacia mi partido o hacia afuera, para que no compita conmigo en las elecciones que vienen. Hubo mucho de eso, hasta que llegó el caso de Odebrecht. Odebrecht, que no es un caso dominicano, es un caso importado. Importado, eso es un escándalo que se desató en Brasil y que luego tuvo repercusiones en los Estados Unidos. Entonces se descubrió con esto de Odebrecht todo un entramado
un entramado político, económico, mafioso a nivel internacional, no solamente y con fuerte repercusión en América Latina. Era un consorcio, ¿verdad?, integrado también con componentes políticos que se encargaba de ayudar a presidentes en toda Latinoamérica para que subieran y luego lo beneficiaran con el otorgamiento de obras. Aquí, Odebrecht, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió, la oficina estructurada que se le llamaba, la oficina de sobornos que esa empresa tenía en Brasil, la trasladó a la República Dominicana porque consideró que aquí estaban las condiciones óptimas para que operara con la mayor impunidad. Y se descubrió entonces que 92 millones de dólares se habían empleado para sobornos de funcionarios a cambio de obtener obras. Ahora el juicio, el dictamen de los jueces con relación a este caso establece que solamente hay 2 condenados, que el resto está suelto. Y los que han sido absueltos, en todos los casos, en 3 de los casos, en el caso de Tommy Galán, de Andrés Bautista y de Roberto Rodríguez, se nota claramente que fueron casos para persecución política de adversarios. Sin duda alguna, persecución política que ahora le hacen justicia al absorberlo y que nosotros celebramos, porque y esperamos que a partir de este caso jamás vuelva a utilizarse en la República Dominicana ese recurso de perseguir adversarios para descartarlo o para sacar provecho político de eso. Afortunadamente la justicia dominicana ha avanzado mucho, ya nosotros tenemos una camada de jueces con mucha capacidad en el país. Cada vez se hace más independiente el Ministerio Público. La intención del gobierno actual de hacer constitucionalmente, de establecer de manera constitucional la independencia de ese Ministerio Público, yo creo que es un logro al que debemos agregarnos todos los sectores políticos y sociales del país para que definitivamente tengamos una justicia que pueda juzgar a las personas sin ningún tipo de interés, ni político, ni grupal, ni económico, y que pueda ser la balanza que marque el desarrollo de la República Dominicana.